golpea indiscriminadamente a Estados Unidos atacando a sus aliados del Golfo que albergan sus bases y esto ha desatado un terremoto regional. Los ataques de Irán contra los países árabes de la región al otro lado del estrecho afecta a sectores clave como la energía, los servicios esenciales, la población también. Qatar, uno de los países atacados, ha interceptado una oleada de misiles iraníes sobre su territorio. Ha declarado que se reserva su pleno derecho a responder. En Doha, en Qatar, saludo a esta hora al señor Rashid Al-Mohanadi, él es vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales de Doha. Hace parte también del equipo del primer ministro de Qatar y del equipo del portavoz del gobierno del Emir Diwan. También es miembro no residente del Consejo de Oriente Medio para Asuntos Globales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la cadena internacional NTN 24. Hola, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Irán no solo ha atacado instalaciones militares, en el caso de Qatar, la base de Al-Duwait, sino a todo el territorio qatarí, incluyendo aeropuerto de Doha, instalaciones de gas también. Irán está manifestando su furia contra ustedes. No solo son objetivos militares o estadounidenses, ataques también a infraestructuras. ¿Cómo califican ustedes esta agresión de Irán? En primer lugar, esta no es una guerra. Qatar, Omán y otros países han trabajado incansablemente para impedir esta guerra. Fuimos los principales mediadores, pero el sábado, cuando Estados Unidos condujo los bombardeos en Irán después de las fallidas negociaciones, estuvimos en completo shock porque los ataques no estaban limitados a la presencia estadounidense. Incluyeron instalaciones soberanas de Qatar, instalaciones militares, pero más sorprendentemente, los iraníes también apuntaron contra áreas residenciales civiles, infraestructura civil e incluso nuestra industria petrolera y gasífera. Entonces, estamos impactados, pero estamos agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas con las que hemos podido repeler la mayoría de los ataques y nos reservamos el derecho a responder y podremos comportarnos con una prudencia estratégica y evitar una confrontación. Pero los iraníes lo están haciendo más difícil para nosotros. Señor Al-Mohanadi, Qatar ha sido un actor clave en el mercado global de gas natural, instalaciones energéticas que son importantes para el suministro global. Hablemos de las implicaciones antes de la respuesta. Que tiene que infraestructuras de este tipo se estén convirtiendo ahora en objetivos dentro de este conflicto, que además estos ataques se convierten en objetivos civiles. Muchas de estas instalaciones sostienen la vida cotidiana de una población. Estos ataques están cruzando una línea peligrosa. Por supuesto, si nosotros miramos las declaraciones del ministro de Energía, tenemos que apagar la mayor instalación eléctrica del mundo porque fue atacada por los iraníes. Esto tendrá repercusiones no solamente en la industria energética, sino en muchas otras sectores. Ofrecemos gas y otros productos y también bienes a semiconductores, fertilizantes. Muchos productores de fertilizantes en el sudeste asiático han levantado alarmas diciendo que no podrían seguir produciendo, lo que podría producir una escasez de alimentos. Entonces, esto tiene repercusiones en todo el planeta. Qatar ha dicho que se reserva el derecho de responder a este ataque iraní. ¿Qué tipo de respuesta podría considerar Doha en este caso? La primera reacción de Qatar es: esta no es nuestra guerra, entonces preferimos no utilizar el derecho a responder. Nos gustaría seguir siendo una nación pacífica. Qatar y los estados del Golfo conjuntamente tienen muchas opciones para neutralizar las amenazas que vienen de Irán. Hemos invertido en nuestras Fuerzas Armadas y tenemos la capacidad de alcanzar los objetivos y neutralizarlos, pero nuestra primera reacción es la prudencia y esperamos que este conflicto termine pronto porque creemos que
Ningún conflicto es resuelto en el campo de batalla, son resueltos usualmente en la mesa de negociación. Ahora, en medio de esta prudencia, señor Al-Mohanady, que usted nos está hablando aquí, hablemos un poco de la coordinación que tienen con los otros países, la relación que tienen con otros países del Golfo que también han sido blanco de esta amenaza iraní. ¿Existe actualmente una coordinación estratégica o de seguridad entre todos estos países afectados, atacados, para responder conjuntamente a este tipo de agresiones? Por supuesto. Como sabe, el día de hoy, la coordinación naval conjunta en Bahrein fue atacada y dentro de ese centro atacaron muchos funcionarios de los estados del Golfo. Nos complace saber que hay muchos en buen estado y estamos coordinando con funcionarios militares en el mayor nivel. Y esto nos está dando la capacidad para neutralizar esta ola de ataques. Tenemos la mayor tasa de interceptaciones de cualquier fuerza armada del mundo y nos mantiene fuera del conflicto. Entonces esperamos que no tengamos que utilizarlo. Pero si nosotros debemos hacerlo, será un esfuerzo conjunto. Bueno, estamos viendo que los ataques se están haciendo de manera indiscriminada y se mantienen, séptimo día, se repiten. La pregunta también aquí es qué tan preparados están para una posible escalada, hasta dónde puede sostenerse esta capacidad de defensa que ahora muestra Qatar y los otros países aliados del Medio Oriente. Nosotros podemos resistir por mucho tiempo. Hemos invertido fuertemente en nuestras Fuerzas Armadas. Es importante anotar que los ataques balísticos han sido cada vez menos frecuentes y esto se debe a los bombardeos de Estados Unidos en Irán contra lanzamisiles, además de depósitos de municiones, pero también está asociado con el desgaste de los iraníes. Entonces creo que pronto vamos a ver un tempo más lento de los iraníes y esto debería abrir un camino para la diplomacia, pero podemos sostenerlo por mucho tiempo. Nosotros hemos construido nuestra defensa, seguridad nacional y nuestra arquitectura de resiliencia alrededor de escenarios como este y es algo que nosotros esperábamos, estábamos preparados, tuvimos que saber ahora ejecutarlo. Estamos esperando que no tuviéramos que ejecutarlo, pero podemos ejecutarlo. Entonces estamos agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros servicios de seguridad por mantener la región segura. Estamos aquí en Ángulo hablando con Rashid Al-Mohanady, él es vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha, parte del equipo del primer ministro de Qatar. Señor Al-Mohanady, Qatar se ha ganado el prestigio de ser mediador en conflictos. ¿Qué faltó a criterio suyo en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos? Se desarrollaron en Ginebra. Horas antes de estas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, se levantaron de una mesa sin un acuerdo, dejando sobre la mesa en peligro otra guerra en Oriente Medio. ¿Qué faltó? Bueno, esa es en verdad una buena pregunta. Los esfuerzos de mediación fueron liderados por las partes en Amán, como fue reportado por todas las partes de una manera muy positiva. Mi evaluación personal es que las negociaciones tomaron mucho tiempo y con la administración actual de Estados Unidos y el ambiente geopolítico actual es importante lograr victorias rápidas. Cuando regresemos de nuevo a la mesa de negociación, por supuesto, los términos y la gente en la mesa podría cambiar con los eventos actuales, pero lo más importante para enfocarnos es alcanzar un acuerdo muy rápidamente, porque si no es alcanzado, otra espiral geopolítica podría ocurrir. ¿Usted cree que va a haber la oportunidad de sentarse en una mesa de negociación, después también de escuchar al presidente Donald Trump, después de
todas estas respuestas aplastantes por parte del gobierno de Teherán, ¿hacia dónde va a evolucionar este conflicto en Medio Oriente realmente? Trump ha dejado en claro que él está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo. Yo creo que monitoreando la administración deberíamos creer en lo que dicen. Entonces los iraníes podrían tener la oportunidad de negociar claramente con Trump. Creo que los términos serán más difíciles después de las operaciones militares con respecto a Irán, pero al final la única solución está sobre la mesa. La guerra no puede continuar por siempre. Se habla también, señor Al-Mohanadi, de plantear un cambio de régimen en Irán. ¿Cómo lo visualiza Qatar, tomando en cuenta que Irán y Qatar conjuntamente controlan yacimientos de gas natural, el más grande del mundo a lo largo de su frontera marítima? ¿Ustedes qué conciben? ¿Que se mantenga el régimen de los ayatolá, que vuelva monarquía, que exista una democracia? ¿Cómo lo concibe Qatar? Yo creo que esa decisión es de los iraníes, no de Qatar o de ningún otro estado. En términos de los campos gasíferos, cuando el gas fue descubierto en los 70, se alcanzó un acuerdo con el Shah sobre cómo conjuntamente utilizar y manejar el campo gasífero en el área de gerencia. Con la revolución en el 79, ese acuerdo continuó. Entonces nosotros esperamos que cualquiera que sea el resultado, la manera en que manejamos nuestros recursos naturales no debería cambiar. Ahora, desde la perspectiva de seguridad de un Estado pequeño, un emirato como el de Qatar, pero poderoso, ¿qué lecciones deja este ataque para Qatar? Estos ataques que se están dando todavía. Bueno, nunca deberíamos subestimar la defensa y la seguridad. Es lo más valioso que tenemos y con ello podemos proteger nuestra prosperidad. Hay muchas lecciones operativas aprendidas del conflicto cuando se trata de lidiar con amenazas como los drones de una vía, los drones suicidas, pero lo que es más importante es que esto se trata de algo muy importante mencionado por nuestro portavoz. Después del 7 de octubre, la mayoría de los funcionarios de Qatar subrayaron que si el conflicto no es contenido, se va a salir de control. Y 2 o 3 años después lo vemos como es. Ahora tenemos una guerra que incluye 13, 14 países involucrados y supongo que requerirá que Qatar y otros estados del Golfo intenten estabilizar la situación. No puedo dejar de preguntar, viví en Qatar durante algunos años, casi 5, la comunidad latina. En Qatar, aunque pequeña, en comparación con otras nacionalidades, ha crecido sostenidamente. Gente que trabaja en sectores profesionales de aviación, de gas, de petróleo. Hay mexicanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, en fin. ¿Qué mensaje les deja usted a este grupo con respecto a la zozobra que hay actualmente? Precisamente estas familias que están en medio de la interceptación de estos misiles, de estos drones que han sido y que siguen siendo lanzados por Irán. Bueno, me alegra saber que usted vivió en Qatar. Esperemos verla nuevamente pronto. Cuando yo trabajaba en la industria petrolífera y gasífera, tuve el placer de trabajar con muchos hermanos latinos y hermanas latinas. Mi mensaje a la comunidad latina que vive en el Golfo está bien protegido. Estamos seguros, sí, los sonidos son aterradores, especialmente cuando suceden las interceptaciones, pero cuando escuchan los sonidos significa que la interceptación ha ocurrido. Entonces,
Entonces, de hecho, debería, infortunadamente, por lo que el sonido es estruendoso y a veces remece las ventanas, hay que seguir las direcciones del gobierno que está ahí para protegerles. Cuando las alarmas suenan a través del sistema móvil, por favor, quédense en interiores y con seguridad saldremos de este conflicto muy pronto. El Golfo seguirá siendo un lugar en el que todo el mundo, pero también nuestros amigos de América Latina, pueden venir, trabajar, encontrar prosperidad. Y esa es la meta final para nosotros. Y lo más importante es seguir las direcciones, las órdenes para poder mantenerse seguros, especialmente los latinos que viven en Qatar y en el Golfo. Voy a agradecer el haber estado con nosotros en el programa Ángulo. Shukran Rashid Al-Mohanadi, él es vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha. Gracias. Hace parte también del equipo del primer ministro de Qatar y del equipo portavoz del gobierno del Emir Diwan. También es miembro no residente del Consejo de Oriente Medio para Asuntos Globales. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Regresamos inmediatamente con más del debate. Ponemos sobre la mesa con nuestros invitados, nuestro panel, el 7º día de operaciones del régimen de Irán. Estos ataques permanentes se ha dado en los cielos de Israel en las últimas horas contra las decenas de drones y misiles que siguen siendo lanzados de manera indiscriminada desde Teherán. Hay imágenes impactantes en minutos aquí en Ángulo. Volvemos.